Hola a todos, ¿cómo estamos? ¿Cómo están? Hola a todas, porque hoy toca a todas las mujeres. ¿Cómo estamos? Yo estoy muy emocionada porque hoy vamos a hablar de algo que nos compete a todas y aunque hemos escuchado diferentes ocasiones cuáles son los mejores momentos para hacernos diferentes estudios, realmente no hemos profundizado sobre esto y por qué hay que hacerlos y cuál es el mejor momento para hacerlos. Entonces, para eso tenemos a un invitado súper especial, es el doctor Salinas, Carlos Salinas. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, Fran, muchas gracias por la invitación. Saludos a todo tu auditorio. Muchas gracias. Pues ahorita somos muchas mujeres, somos en total 2.800 personas y estamos en Zoom, estamos en vivo para que le pregunten cualquier cosa al doctor. Voy a platicar un poquito de su semblanza. Él es médico cirujano y partero por una universidad de Puebla. Él es especialista en ginecología y obstetricia. Está certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Tiene una subespecialidad en oncología ginecológica y es certificado por el Consejo Mexicano de Oncología. Doctor, es un gusto tenerte en Connecting Patients. Él pues además de ser un excelente médico, forma parte de la red de Connecting Docs, en donde nosotros hacemos este vínculo de pacientes con doctores. Y doctor, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Fran, muchas gracias. Pues vamos a empezar por el principio. En general, esta semana trata de los check-ups que los debemos de hacer en general, dependiendo edad, sexo, básicamente edad y sexo. Intentamos ponerlos en pacientes sanas, ¿no? Okay. No, si digo, ahorita vamos a hablar de pacientes no sanas, entiendo, pero intentemos para que sea algo en la generalidad. Hay muchas pacientes ahorita que tenemos que van a hacer diferentes preguntas, menopausia, climaterio, etcétera. Y bueno, vamos a empezar con el primer check-up para una mujer, doctor. ¿Cuándo debe de ser y cómo debe de saber la paciente o la madre de la paciente que se debe de hacer este primer check-up? Sí, hay varias maneras de dividir estos check-ups, ¿no? Los podemos dividir por edad, vámonos a enfocar únicamente en las mujeres. Si los dividimos por edad, pues tendría que empezar desde el momento en donde inicia la pubertad, cuando empieza la menstruación en ese momento, y de ahí a través de la vida, pues van cambiando los check-ups y las intenciones del check-up, ¿no? La otra manera de estratificarlo es por tipo de cosa que queremos prevenir. Si estamos hablando específicamente de mama, si estamos hablando de ovario, endometrio, bla, bla. Entonces, podemos llevar la plática por estos dos caminos. Sin embargo, si empezamos por la edad, desde el momento en el que una niña empieza a menstruar, en ese momento se tiene que ir con un ginecólogo. Tal vez no empezar con los estudios de entrada, pero sí tener una plática un poco distinta que se puede tener con estas niñas, adolescentes, de qué es lo que está pasando y explicar ciertas cosas como la maduración de el eje, traducción de la señal que se manda del cerebro hacia los ovarios. ¿Por qué? Pues porque en un inicio, como ustedes mejor sabrán que yo, al principio todas estas menstruaciones no son regulares en un inicio. Tarde o temprano terminan siendo regulares. Entonces, el check-up inicial tendría que ser esto, una plática que se tiene en el consultorio, en donde personalmente yo prefiero que se tenga con una mujer ginecóloga que tiene muchas más armas para poder explicar esto, ¿no? De ahí nos podemos ir alejando. Claro, claro. Te interrumpo aquí rápidamente. Voy a platicarles un poco. Normalmente yo he visto que las pacientes se esperan, no las pacientes, las mamás de los pacientes, de las pacientes, se esperan a que las niñas empiecen con su vida sexual activa.
o empiezan con algún, ay mamá, es que como que me pica, o mamá, o algún síntoma, entonces ya como a los 17 años, que es porque empiezan su vida sin decirle a los papás. Y, y es hasta los 17 años que tienen la primera visita, ¿no? Al ginecólogo. Y entonces, pues quiero partir de aquí, doctor, porque para mí es de que se tiene que acudir al ginecólogo hasta los 10, hasta que empieza la vida sexual. Hay pacientes que no van hasta los 25 años al ginecólogo, entonces, o hasta que se embarazan, ¿no? Entonces, lo ideal es en el momento que tenemos la primera menstruación, en ese momento acudir con el ginecólogo o la ginecóloga, como dice el doctor, para que nos abra este mundo y que no sea mediante cuchicherías con las amigas que inventan cosas y nada más nos meten muchísimo ruido y no tampoco ir con, pues, no estoy diciendo nada de la religión, pero muchas mamás llevan a su hija en el momento de la primera menstruación con el padre, a que el padre les explique o la monjita. Entonces, lo ideal es acudir con un especialista para que les diga qué es, qué hacer y evaluar cómo es esta menstruación, doctor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estoy completamente de acuerdo. La información y tener la información a la mano disminuye errores, ¿no? Entrar en un protocolo, platicar con esta niña adolescente qué es lo que le pasa, qué es lo que puede pasar. Sí, un sesgo probablemente pudiera ser la religión, ¿no? En donde esta amplitud en la vida que puede tener esta joven la puede llevar de una manera simple, de una manera protegida sobre todo. Entonces ahí es donde pudiera entrar el segundo check-up, el segundo momento, en donde se platica de los métodos anticonceptivos, ¿no? De esto, embarazo no deseado y de enfermedades de transmisión sexual, pero sí tiene que ser antes de que la mujer inicie su vida sexual para que nosotros Claro. tengamos las armas de decirle las cosas y que ella tome sus propias decisiones con información. Totalmente. Para mí, yo siempre lo digo en todas estas entrevistas, la información es poder nos da el poder de tomar las mejores decisiones. Entonces, si sabemos, si tenemos información precisa, vamos a poder prevenir. Entonces, por eso esto que menciona el doctor es básico, acudir con el ginecólogo al principio para que no sea porque los papás tienen bueno, tenemos ya hablaste con tu hija de, pues, de esto, ya empezaron. Qué mejor que los papás no hablen, que sea el propio ginecólogo, el profesional de la salud, que les diga, mira, existen todos estos métodos de barrera, esto te puede pasar, ¿no? O sea, el embarazo es uno de los miedos, pero hay otras cosas por qué tenerle miedo, ¿no? O sea, sinceramente, las infecciones de transmisión sexual son pues pueden ser terribles, ¿no? Entonces hay que guiar y orientar a las mujeres desde la primera menstruación y no convertir este tema como tabú, sino como realmente, pues que sea algo normal en su vida. Y desde que empiecen a menstruar, doctor, cada cuánto tienen que acudir al ginecólogo? Idealmente tal vez una o dos veces por año y esto va a ir en razón de qué tanto se necesite, de qué tanto haya la necesidad de ir con el médico. Una o dos veces por año tendría que ser suficiente. Una vez que empieza la menstruación, bueno, ya tenemos los caracteres sexuales secundarios desarrollados, ya tienen mamas, ya tienen vello púbico y demás. Ahí es donde podemos empezar con la plática. ¿Sabes qué? Una vez al mes, 5 días después de terminar tu menstruación, revísate los senos. Todo el tiempo lo vemos en la tele, en octubre lo vemos mucho más por todo lado. La manera de revisarnos es muy sencilla, pero si a una niña de 15, 16 años le metemos esa semillita en la cabeza que una vez al mes te tienes que revisar, en un futuro, cuando ella esté en una edad en donde pueda tener el riesgo para otras cosas, en ese momento ella va a localizar algo que no estaba ahí antes, la va a llevar a hacerse un estudio, a ver un especialista y entonces sí podemos hacer una diferencia si se trata de algo maligno.
¿no? Entonces, 1 o 2 veces por año, la revisión en el consultorio de mamas y demás, 1 o 2 veces por año, dependiendo las características, pero como mínimo 1. Y de ahí tendríamos que hacer el siguiente corte, ¿no? La paciente que ha empezado a tener vida sexual y tenemos que ya empezar con otro tipo de check-up. Claro. Perfecto. Esto, nada más para recalcar, es la primera vez que escucho se empiecen a palpar las mamas desde antes, desde chiquitas, ¿no? Normalmente como que esta información es desde los 30 años, etcétera, de si es la detección oportuna del cáncer de mama y no es así, sinceramente. Hay que iniciar, ¿no? Lo antes posible a conocernos perfectamente bien. Solamente con el autoconocimiento podemos saber si algo está mal con nosotros, ¿no? O sea, realmente lo hemos visto con el COVID. Las pacientes y los pacientes no sabían cuál era su oxigenación basal. Entonces no sabían si 79 de oxigenación era algo bueno o malo. Y no sabían si pues 82, pues decían, pues está bien, ¿no? O sea, entonces no sabían y no saben, por ejemplo, la temperatura, etcétera. Y yo las invito a todas que sepan muy bien o que les enseñen a sus hijas desde pequeñas a conocerse, a que sepan cuáles son sus valores basales, a que sepan cuál es la turgencia de sus mamas. La turgencia es em, La ¿cómo lo consistencia, podríamos? más o menos, podríamos decirlo. Ajá, es como se sienten las mamás, ¿no? Entonces que la conozcan, que su hija conozca con sus mamás y que sepa perfectamente bien que si hay algún cambio en ese momento se puede dar, porque por supuesto que el cáncer de mama es algo que se da más grande, pero claro que han habido casos de más chiquitas, ¿no? Sí, 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 y esto, vaya, uno como oncólogo lo menciona pues, con conocimiento de causa, ¿no? Desafortunadamente, la paciente más joven con cáncer tiene 22 años, ¿no? Con cáncer de mama, ¿no? Sabemos que es el cáncer más frecuente en el mundo, hay peleándose a veces con pulmón, a veces con próstata, pero cada vez estamos viendo pacientes más jóvenes. Todas estas, la alimentación, factores externos, no factores externos, muchas cosas que han estado cambiando a través del tiempo, donde reservábamos el cáncer de mama en mujeres mayores de 50, 60 años. Pues ahora cada vez estamos viendo que son más jóvenes, y bueno, si alguna vez ya me llegó una paciente con 23 años con un cáncer de mama que decía, no, pues es que pues algo creció y yo no sabía qué, yo pensaba que era normal. Entonces esta educación desde antes, de revisarse, de conocerse perfectamente bien, en dónde está el tejido mamario, cuál es el tejido graso, qué se tiene que sentir en el pezón, qué se tiene que sentir atrás del pezón, cómo explorar una axila, nos ayuda a localizar tumores chiquititos, tal vez de 1 centímetro, que preferimos operar un tumor de 1 centímetro que de 7 centímetros, ¿no? Entonces, esta educación ha ido cambiando con base pues, en que la edad de diagnóstico de cáncer cada vez es en un rango más amplio y cada vez más cerca de la menopausia, y no tanto en mujeres Claro. postmenopáusicas. Esto que dices es súper importante, ¿no? Porque debido a que hay el inicio de la vida sexual es mucho antes, Sí. entonces se inician con anticonceptivos antes y hay mayor obesidad y sobrepeso, lo que hemos hablado en otras entrevistas, y la obesidad y el sobrepeso pues está relacionado un poco con el cáncer de mama. También los factores genéticos, si los papás tienen, bueno, más bien la mamá, tuvo cáncer de mama, hay mayor probabilidad de que tengan. Entonces, doctor, no me quiero saltar hasta este check-up de mama. Quisiera, antes de ahondar en este tema, al inicio de la vida sexual, doctor, en ese momento, ¿qué check-up se recomienda? Por ejemplo, la vacuna del papiloma humano, etcétera. ¿Cuándo se inicia? ¿Qué riesgos tiene? ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué nos puedes platicar de esta vacuna? Ok, esta vacuna tiene ya un tiempo aquí en México. Inicialmente llegó con una que era bivalente, que tenía solo que atacaba dos virus. Después llegó una que atacaba 4 y ya está por llegar la que ataca 9 virus, ¿no?
Inicialmente en México, en manera de salud pública, se empezó a poner para niñas que no habían tenido relaciones sexuales con la vacuna para dos virus. Eventualmente ha cambiado esto. Lo más actual que tenemos para cerrar es tanto la agencia europea como la americana nos dicen que se puede vacunar a las mujeres hasta los 43 años, independientemente de si existe un diagnóstico de virus de papiloma humano o no. Esto nos vino a cambiar por completo todo, ¿no? ¿Y cómo llegaron ahí, a ese punto? Y fue con un estudio. Empezaron a vacunar a todas las niñas ahorita les explico qué es lo que hace y cuál es el beneficio, ¿no? Empezaron a vacunar a todas las niñas, pero agarraron un grupo y dijeron, bueno, vamos a agarrar este grupo que ya tuvieron relaciones sexuales, que llegan hasta los 25 años, les vamos a poner la vacuna y vamos a ver qué pasa. Encontraron beneficio y fueron ampliando la edad hasta que, hasta el año pasado, no es cierto, abril del 2019, dijeron que sí, 43 años era un buen punto. ¿Qué es lo que hace la vacuna? Para decirlo de manera simple, disminuye la posibilidad que tú como mujer padezcas cáncer cervicouterino. Qué interesante, esto es un dato importantísimo, Sí. es importantísimo, porque la gente tiene la idea que es solamente para niñas. Sí, o sea, pero y esto ha ido cambiando poco a poco, ¿no? Entonces, sí pasa y llegan y dicen, no, pues es que yo tengo 27 años, ya tengo el virus, esto y el otro, me dijeron que no me puedo poner la vacuna, ¿sabes qué? Sí, o sea, póntela, va a haber un beneficio. ¿Y qué es lo que pasa con la vacuna? ¿Cómo disminuye el hecho que tú puedas padecer cáncer de cervix en un futuro? Porque no lo hace a corto plazo, realmente el beneficio lo encontramos cuando se presenta en promedio el cáncer cervicouterino, que son los 40, 50 años más o menos. Claro. Pero ¿qué es lo que hace? Disminuye también la presencia de las lesiones premalignas en el cervix. ¿Ok? Esto cómo llegamos, y esto se une ya con el check-up, colposcopía más Papá Nicolau. ¿Ok? Si nosotros hacemos una colposcopía de Papá Nicolau al menos una vez al año, prácticamente se puede asegurar que nunca vas a padecer cáncer de cervix. ¿Okay? Es que, qué impresión cómo la prevención es sí. Básica, doctor, es que es básica porque tenemos que meter esto en nuestro, o sea, en nuestro DNA como mujeres. Lo veo en cada entrevista, en cada tema que hago, que pregunto con los doctores, la prevención lo es todo. Y aunque sabemos que lo necesitamos hacer, los mexicanos no lo tenemos en nuestro chip. No lo tenemos, me parece que ha sido muy difícil permear esto, aunque por más que, de hecho el cáncer de mama es el cáncer que más se habla, cáncer de mama y cervicouterino, y aún así sigue siendo el principal cáncer en México, en el mundo. Entonces es muy complicado, doctor. ¿Cómo lo harías? Sí, es difícil. Tenemos, y sí es importante que lo mencione, una fuerte arraigo sociocultural en las pacientes mayores de 50, 60 años tal vez, en donde no, o sea, no me pueden ir a revisar, no importa que tenga la certeza que tengo cáncer, no voy a ir a revisar. Y es una situación sociocultural, ¿no? Que nosotros vemos con tal vez nuestras abuelitas todavía, ¿no? Poco a poco, gracias a la apertura, a las redes sociales, a este machismo que se ha ido como que quitando poco a poco, a mí me llegan pacientes muy jóvenes, 18, 22, a veces hasta 16 años, en donde llegan, se sientan con su mamá, yo empecé a tener relaciones sexuales, yo sé que un Papá Nicolau es lo que yo necesito, se hace. Entonces, poco a poco, y han llegado más mujeres cada vez más jóvenes buscando esto. ¿Esto por qué? Pues porque ya estamos en una situación social de apertura, tanto social como sexual y demás. Claro, y también porque las mujeres ya tienen más acceso a la información desde chiquitas, ¿no? Sí. Entonces ellas se meten, buscan esto y lo otro, entonces cada vez van llegando poco. Esto a mí me da la impresión que en un futuro el cáncer cervicouterino, que en la mujer es el tercero en frecuencia en México, se va a quedar atrás.
Si nosotros vemos en el mundo en dónde se presenta el cáncer cervicouterino, desafortunadamente todavía es en tercer mundo. En primer mundo prácticamente no existe, es anecdótico que llegue una paciente con un tumor de 4 centímetros en el cervix, pero tercer mundo, Centroamérica, Sudamérica, México, ciertos países en África y en Asia, todavía tienen incidencias altas que han ido disminuyendo importantemente desde esta apertura que mencionamos de las redes sociales, más la vacunación. Entonces, creo que es importante saber que a partir que tengamos relaciones sexuales, se tiene que hacer una colposcopía con Papá Nicolau, las dos cosas juntas, mínimo una vez al año, de ahí para adelante hasta los 60, 70 años. Estoy de acuerdo. Y si se puede incluir un ultrasonido de mama desde los 20, no sé, si sí, tienen solamente el antecedente de cáncer de mama en su familia, ¿no? Exactamente, sí, hay haber que agregar el ultrasonido de mama. La literatura como tal marca 10 años antes de cuando se presentó el cáncer de mama en un familiar de primer grado. Entonces, pero desde los 25 años, algunas agencias, sobre todo la americana, desde los 25 años lo recomienda una vez al año con una exploración por un experto en la salud. Eso es lo que recomienda. Ok, bueno, entonces vamos a resumir rápidamente para todas las que nos están escuchando. Hola a todas las que nos han saludado. Recuerden que estamos en vivo, le podemos hacer preguntas y si no, entiendo que están trabajando, siempre me dicen, se queda grabada, me pueden preguntar lo que quieran a la hora que quieran y yo se lo hago llegar al doctor. Les platico. Entonces, acudir al ginecólogo desde la primera menstruación para que nos oriente, nos guíe con respecto a los diferentes, a que nos platique qué es la menstruación y para iniciar para que nos platique todos los métodos anticonceptivos y sepamos desde antes de tener las relaciones sexuales, no después de tener relaciones y ya empezar a ver qué onda, porque pues ahí es cuando se dan los accidentes, embarazos y enfermedades de transmisión sexual. Es importante que pensemos que el embarazo no es lo único que puede pasar. Las enfermedades de transmisión sexual están muy en boga, doctor, y me gustaría a ver si podemos platicar un poquitito de ellas para que sensibilicemos a las personas que nos están escuchando. Ahora bien, cuando ya se inician las relaciones sexuales, hay que hacer... más bien, ¿desde qué edad, eso sí no te pregunté, ¿desde qué edad se puede iniciar la vacuna contra el papiloma humano? ¿Desde los 12 años? Sí, sí, más o menos 11, 12 años idealmente, y de ahí no se puso en cualquier momento hasta los 43 años. Qué importante, desde los 12 hasta los 43, una vacuna contra el virus del papiloma humano, que es el causante del cáncer cervicouterino. ¿Esta vacuna es una vez al año, doctor? No, son 3 dosis. Bueno, para menores de 12 años, son 2 dosis que se pone en el día 0 y a los 6 meses. En mujeres que ya han tenido relaciones sexuales, se ponen 3 dosis, a los 0, a los 2 y a los 6 meses. Pero aparentemente con ese esquema sería suficiente para toda la vida. Wow, interesantísimo. Y reduce casi a 0 la aparición de cáncer cervicouterino en conjunto con, no significa que ya no se hagan el Papá Nicolau y la colposcopía, hay que seguirlo haciendo una vez, pero de todas maneras esto reduce mucho la posibilidad de que aparezca cáncer cervicouterino. Con respecto al cáncer de mama, se sugiere que desde pequeñas les enseñemos, que el ginecólogo les enseñe cómo palpar mama, axila, que ahorita le vamos a preguntar al doctor que nos haga una breve explicación de eso, y para que se conozcan y para que en el momento en que aparece, si es que aparece, ellas lo sepan identificar al momento, y la detección oportuna del cáncer de mama lo es todo, ¿no? O sea, es verdaderamente importante. Y me parece que hasta el momento vamos aquí, ¿verdad, doctor? No más. Sí, ahí vamos, ahí vamos. Y de ahí pues entramos a un periodo largo entre que se empieza a tener relaciones sexuales hasta la menopausia, que tendría que ser prácticamente el mismo check-up
una o dos veces al año, dependiendo lo que diga el ginecólogo. Pero es un largo periodo de tiempo en donde tenemos que hacer exploración de mama, ultrasonido, colposcopia y Papá Nicolau. Eso sería todo. Ok. Doctor, y conforme vamos creciendo, el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino ¿va aumentando el riesgo? Sí, 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 sí. Hay un pico de riesgo para cada uno de los cánceres ginecológicos o que solo se presentan en la mujer. En la mujer mexicana, el pico de riesgo está más o menos entre los 63 y 64 años para cáncer de mama. Ese es el momento cuando está más y después empieza a bajar. Es una curva de Gauss. Y igual para cervix, igual para endometrio, para ovario, para todos, menos para un cáncer muy especial, que es la enfermedad trofoblástica gestacional. Pero sí va incrementando el riesgo, más o menos cáncer de cervix 55 años, cáncer cervicouterino, sí, ese cáncer de mama 63, 64 años y los demás, ovario y endometrio, también rondan entre los 50 y los 60 años. Perfecto, ok. Y doctor, hay algunas preguntas que están haciendo, Carla, Karen, bueno, todas las que están preguntando. Vamos a esperar un poquito a que el doctor siga platicando y después hacemos una sesión de preguntitas, ¿ok? Claro. Sí. Entonces, quitando esta parte del cáncer de mama y cáncer cervicouterino, hablemos un poco del embarazo, doctor. El embarazo, pues desde que somos fértiles, para eso justamente menstruamos, ¿no? En el momento en que menstruamos, nuestro cuerpo nos dice que ya, digamos que ya somos fértiles, que ya podemos tener un hijo, hasta la menopausia y el climaterio. Los check-up para un check-up básico de una embarazada, doctor, ¿qué debe de tener? Sí, aquí, bueno, igual, volvemos a la prevención, ¿no? Lo ideal sería que cuando una pareja toma la decisión de tener hijos, antes de iniciar como tal o de suspender el método de planificación que tienen, venir aquí al consultorio y platicar, ¿sabe qué? Pues queremos tener hijos, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Idealmente hacer estudios de laboratorio. Podemos hacer un ultrasonido pélvico, descartar en mamas que no haya absolutamente nada por esta incidencia cada vez más joven y un examen general de orina y un exudado vaginal. Eso es como lo básico que hay que tener y pruebas especiales que no se piden tanto en la medicina privada y que deberían de hacerse para VIH, para hepatitis C, para todas las enfermedades de transmisión sexual. Ese sería como el paquete, ver los resultados y ya con los resultados nosotros damos como un visto bueno, ¿no? ¿Sabes qué? Parece que todo está perfectamente bien. Vamos a intentar entonces a suspender el método de planificación familiar para buscar embarazo. Ese es como que lo mínimo que pudiéramos hacer. Ok, ok. Eh, un check-up, los check-up, como su nombre lo indica, son los estudios que deben de hacerse para ver que todo está bien o lo más frecuente esté bien. Entonces, por eso habla el doctor de hacérselo de infecciones de transmisión sexual que pudieron tenerse previo al embarazo. Entonces, porque estas enfermedades pueden afectar al feto, ¿no, doctor? Exactamente como lo dijiste. Ok, y pues bueno, ya teniendo el embarazo, ¿hay algún check-up para post embarazadas? No, en términos generales no. Como vamos haciendo muchos estudios y las visitas mensuales o cada 3 semanas de una paciente embarazada, pedimos muchos estudios. Entonces nosotros vemos en dónde puede haber un problema, ¿no? Cualquier mujer tiene riesgo de hacer una anemia a consecuencia del embarazo, ¿no? Entonces, quizá en el sentido de cómo vaya el embarazo, es el check-up que pudiéramos hacer posterior, ¿no? Si hubo anemia, si hubo preeclampsia, por ejemplo, que se pueda quedar esa preeclampsia y demás, bla, bla, bla. Pero en términos generales, tal vez el 70-80% de los embarazos cursan normales. No habría que hacer un check-up. Lo que sí es que posterior al año de haber sido el nacimiento
o a los meses después de haber terminado la lactancia, se tienen que retomar el check-up que habíamos hecho desde antes: colposcopía, Papa Nicolau, ultrasonido mamario, revisión mamaria. Vuelven a tener el mismo riesgo. Sí, exactamente. Sí es un hecho que el embarazo y la lactancia disminuye el riesgo de padecer cáncer de mama en un futuro. Ese es un hecho, es un factor protector para el cáncer de mama, pero no lo es suficiente como para dejar a un lado las visitas. Claro, no lo quita al 100%. No, entonces es regresar a lo que estábamos haciendo antes, más o menos al año después del nacimiento o unos meses posteriores al cese de la lactancia. Ok, perfecto. Y ya después del embarazo, ¿qué se iría, doctor? ¿El climaterio y la menopausia? Sí, exactamente, llegaría el climaterio. El climaterio es un momento en donde aumentan las visitas aquí a los ginecólogos. Estas alteraciones hormonales, consecuencia de este cese en esta parte de la vida fértil de la mujer, tienen consecuencias generalmente en los sitios en donde más actúan las hormonas, en el útero y en los senos. Entonces las pacientes vienen: es que estoy sangrando mucho, antes sangraba 3 días, ahora sangro 8, antes usaba 3 toallas y ahorita tengo que usar 10, me duele mucho, me duelen los senos, y todas estas alteraciones que trae el climaterio antes de llegar a la menopausia hacen que las pacientes vengan mucho a consulta. El check-up en teoría tendría que ser exactamente el mismo, pero hay consecuencias del climaterio que obligan a las pacientes a venir. Entonces ahí, dependiendo del problema, es en donde nos enfocamos. Hay un incremento en las sospechas en ultrasonido y mastografía por la misma situación hormonal que tiene. Y aquí pues vamos a hacer un corte, que es a los 40 años. Los 40 años son importantes porque a los 40 años se tiene que iniciar con la mastografía en todas las mujeres. En todo el mundo ya está bien establecido que a partir de los 40 años agregamos la mastografía al ultrasonido que nos estábamos haciendo antes. Ok, perfecto. Entonces, el climaterio es, digamos que es la preparación del cuerpo para la menopausia, ¿no? Y es cuando empiezan a cambiar toda la parte hormonal, y después ya y aumenta el riesgo de cáncer de mama y cervicouterino. Sí, empieza a subir un poco, así es. Y ya hay que acudir con el doctor. Igual, seguimos haciendo lo mismo de una vez al año, el Papa Nicolau y la colposcopía, y ahora le sumamos la mastografía. Bueno, ya llevamos con la mastografía. A partir de los 40 años, así es. Perfecto. Sí. Y es importante la mastografía, y aquí sí me gustaría hacer una pequeña acotación de unos 3-4 minutos. Muchas pacientes llegan y me dicen: ¿sabe qué? Pues es que yo no quiero la mastografía, me duele, me radian esto y lo otro, bla, bla. Con el ultrasonido se puede nada más. La respuesta simple es no. ¿Por qué? Y una manera muy simple de explicarlo es: la mastografía es muy buena para ver ciertas cosas en el seno, mientras que el ultrasonido ve otras. Entonces, no son estudios excluyentes, más son complementarios. Entonces, si tú vienes previniendo, haciendo un check-up de cáncer de mama, con los dos estudios, prácticamente, si todo está bien, las posibilidades de que haya algo malo son muy, muy, muy bajas. Pero si nada más vienes con un ultrasonido y me dices: es que no quiero hacer la mastografía, ¿sabes qué? Estamos dejando una parte muy importante de la prevención o del check-up, que si no lo haces, entonces puede haber duda que haya algo. Y esto Claro. es importante porque igual, quizá no lo entienda muy bien, pero debe ser muy molesto que te estén metiendo entre 9 a 10 kilos en cada seno, en dos proyecciones distintas. Pues debe doler y debe ser sumamente molesto, ¿no? Pero la importancia de la mastografía es sumamente relevante en este contexto, y también me gustaría que fuera lo más claro. Gracias a la mastografía podemos disminuir la mortalidad de cáncer de mama en un 20%. Okay. Es muchísimo, sí, Es por muchísimo, supuesto. es muchísimo. Gracias a la Claro, la mastografía. verdad es que o sea, es un momento muy incómodo, pero es necesario. O sea, realmente no podemos estar, pues si ya nos vamos a hacer el ultrasonido, pues ya vamos a hacernos la mastografía.
Y doctor, hablemos no solamente del cáncer, también pueden encontrar en su mayoría fibrosis, ¿no? Sí, esta famosa condición fibroquística, ¿no? Condición fibroquística, exacto. Fibrosis mamaria, mastopatía fibroquística, tiene 40 nombres, ¿no? Distintos. El término es condición fibroquística. Antes, y esto es algo bien interesante, antes se llamaba mastopatía fibroquística. Si desmenuzamos el nombre, pues está hablando de una patología, o sea, que estás enfermo. Pues. Eventualmente le quitaron ese título de mastopatía y lo regresaron a condición fibroquística. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quiere decir que estés enferma ni que haya que hacer algo. Encontraron en unos estudios en Estados Unidos en donde analizaron muchísimas mujeres y encontraron que el 70% de las mujeres padecen o tienen condición fibroquística. Es más fácil tenerla que no tenerla. Y lo que yo le digo a mis pacientes es si tienes los ojos verdes o tienes los ojos cafés, si tienes el pelo chino o lo tienes lacio. Es simplemente tu seno, así es tu seno. Y otra cosa que hay que acotar, que es importantísimo, es que la condición fibroquística no aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama. Ok, eso está muy bien. Sí puede crecer un poco la condición fibroquística dentro de la mama por el tiempo, pero hay que estarla checando. Sí, exactamente. Es cuestión de checarla. Cuando la condición fibroquística nos da problemas en el climaterio y en la pubertad. ¿Por qué? Porque no hay una estabilidad hormonal. ¿Ok? Entonces, estos picos hormonales que hay en el climaterio afectan a los senos, digamos que prenden la condición fibroquística y hay más quistes, crecen fibroadenomas, hay dolor y eso es mucho motivo de consulta para saber exactamente qué es lo que está pasando. Ok, doctor, me encanta, muchísimas gracias. Ha sido muy explicado, lo has explicado muy bien, muchísimas gracias. Doctor, no quiero quitarte más tiempo. Hay algunas preguntas, bueno, hay varias preguntas, pero voy a mencionar algunas. Dice Carla Iturbide, personas que presentaron ya VPH, ¿también es recomendable que se apliquen la vacuna? Sí, muy buena pregunta, gracias Carla. Sí, sí está demostrado que las pacientes, aunque tengan diagnóstico de VPH positivo, el subtipo que sea, la vacuna ayuda para evitar la infección de los otros tipos y algo que se llama una reacción cruzada. Puede, vamos a decirlo así, dormir el virus que tú tienes ahí y aún así disminuye el riesgo de cáncer y de lesiones. Entonces sí, aunque tengas el diagnóstico, deberías ponerte la vacuna. Wow, doctor, sinceramente ha sido una entrevista buenísima con mucha información y me parece que toda esta información no la explotamos tanto. Tienen que acudir las pacientes a consulta para que se lo digan. Yo me voy a dedicar ahora a ser el portavoz de los ginecólogos. Hay otra pregunta, dice, si me pusieron la vacuna cuando tenía 13 años, ¿necesitaría vacunarme de nuevo? Ahora tengo 24. Sí, esa es una muy buena pregunta. No sé, no sé por qué por lo siguiente. Todavía no llegamos al punto en donde tenemos la información por parte de los estudios si es que es necesario hacer otra aplicación de la dosis. Quizás sí, en teoría lo más probable es que sí, pero todavía no sabemos con certeza. Muy probablemente sí. Yo creo que en unos 5 años tal vez te pueda responder esa pregunta, pero mientras con la colposcopia y con el Papa Nicolau tendría que ser suficiente para prevenir cualquier situación en el cervix. Sí, mientras hay que estarse haciendo el Papa Nicolau y la colposcopía año con año para estar seguros de que no tenemos nada. Pues muchísimas gracias por todo, doctor. Me Claro. parece que fue una plática muy informativa, excelente. Seguramente te estaremos invitando porque me gustaría platicar de infecciones de transmisión sexual, Claro. que las pacientes pues solamente tienen en la cabeza el VIH, pero hay muchas más, ¿no? Bueno, y el VPH. Hay muchas más que podremos platicar y pues por ende se pueden prevenir y pues nada más, doctor. Muchísimas gracias por todo, doctor.
No, gracias a ti, Fran. Y para cerrar, es sumamente importante la autoexploración mamaria, los estudios a partir de los 40 años, mastografía, ultrasonido, antes de eso solo ultrasonido, colposcopía y Papa Nicolau, y lo que yo le digo a mis pacientes, o sea, cuando tú vienes y tú te sientes acá y tú me dices, es que yo quiero prevenir que no me pase nada, yo te digo, con que nos veamos 2 veces al año en el consultorio, prácticamente yo te puedo decir que no va a aparecer un cáncer de la nada, y si aparece algo lo vamos a poder resolver de la manera más simple sin tener que llegar a tratamientos muy complicados o muy complejos. Entonces, esta prevención tiene que ser el centro de la plática, ¿no? Hacer algo por ti misma. Y como yo le digo a mis pacientes, o sea, tú vienes acá por ti, o sea, para cuidarte a ti, lo quieres hacer por ti, por tus hijos, por lo que sea, pero esa prevención realmente salva vidas. Estoy totalmente de acuerdo. El cáncer la gente lo piensa como algo agudo, doctor, cuando no Sí, es algo no. agudo, es algo crónico, es algo que no apareció de la noche a la mañana. Entonces, si no nos estamos haciendo estos estudios continuamente, pues nosotros vamos a pensar que apareció de la noche a la mañana, ¿no? De, oh, ¿cómo? Tengo cáncer, ¿de qué hablas? Pero ¿cómo pasó esto? Bueno, pues es que nunca te habías hecho una mastografía, entonces no hay con qué comparar, ¿no? O un ultrasonido o un Papa Nicolau o lo que fuera. Entonces, sí, sin duda alguna, la mejor manera de prevenir es cuidándonos y haciéndonos los check-up. Hay que hacer un check-up anual de todo, de lo que hemos visto ayer con los niños, ahora con la de las mujeres, vamos a estar viendo con los hombres, etcétera. Cada grupo, cada grupo, cada sexo y cada grupo de edad tiene sus propios check-up y me parece que es un tema súper, pues que nutre mucho a la prevención de los pacientes y que te agradezco profundamente el me están diciendo de si puedes hacer cómo palparse axila Ah, sin una, doctor. sí, sí, es simple. Primero que nada hay que conocer los senos y eso solo y solo lo vamos a lograr tocando. De ahí necesitamos a alguien que nos ayude a decirnos qué es esto. O sea, que es que yo me toqué algo aquí, ¿qué es? Se toca, es esto. Entonces, en términos generales, hemos visto que puede ser de manera circular, utilizando como si fuera un reloj, los radios, la hora, revisar del pezón hacia arriba a las 12, luego a las 3, en medio de ellos. Pero algo que me ha funcionado mucho para explicar qué es lo que se necesita, es que hay que presionar el seno contra algo. ¿Ok? En este caso hay dos opciones. Una, presionar el seno contra tu mano o presionar el seno contra tus costillas. Si tú lo presionas, tú vas a encontrar algo que no debería de estar ahí. Y lo mismo Claro. pasa en la axila. Tú metes los dedos hacia la axila, pasas toda la grasita que está en la axila y vamos a llegar a topar contra las costillas, contra la parrilla costal. Entonces, cuando tú tocas, cuando hay una bola ahí y tú la presionas, ahí es cuando la sientes. Entonces, presionar el seno contra tus mismas parrillas, contra tus mismas costillas o contra tu mano, eso ayuda mucho a poder localizar algo que no estaba ahí antes. Circular, presionarlo de manera circular, con los radios, subir el brazo, la observación visual, que la piel no se engruese, que cuando subas el brazo tu seno se mueva completo, que no se quede el pezón, la retracción del pezón, todo eso es muy importante. Pero presionar el seno contra algo creo que es algo que me ha funcionado muy bien para explicar cómo es que se encuentran lesiones nuevas en el seno. Ok, ok. Perfecto, doctor. Muy bien, Fran. Muchas gracias por todo. No problem. Yo le haré llegar, porque después, ahorita están trabajando y después escriben más cosas. Entonces, Okay. le haré llegar las preguntas. Y gracias a todas las que nos vieron, gracias a todas por su tiempo, gracias por cuidarse. Ya saben que en Connecting Patients aquí estoy literalmente para resolver cualquier duda que tengan. Veo muchas preguntas de menopausia, muchas preguntas de climaterio. Todas se las intentaré contestar. No podemos atrapar al doctor por 2 horas y media más y que nos platique. Yo intentaré contestar las mayor preguntas posibles y gracias por querer conocerse y por saber cuáles y por querer saber cuáles son realmente el check-up que hay que hacerse desde pequeñas hasta
más grandes. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguramente te estaremos invitando nuevamente para platicar lo de infecciones de transmisión sexual y ahora especialmente hablar solo de cáncer de mama o solo de cáncer cervicouterino, etcétera, ¿no? Ya que eres gineco-oncólogo, pues vamos a aprovechar que tenemos a un amigo y que nos quiere platicar un poco más. Muchísimas gracias por todo, doctor. Muchas gracias por la invitación. Espero que ayude a tantas mujeres que están ahí y pues con todo gusto estaremos al pendiente para ver cuándo volvemos a platicar. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias a todas. Bye. Bye, bye. Listo. Súper, muchísimas gracias, Doc. No, con gusto, de verdad. Muchas gracias. Hubieron un chorro de preguntas, pero es que a veces se pasan porque preguntan cosas así de, ¿y si a mí me salió un moco, puedo ir mañana? O sea, preguntan unas cosas que solamente elijo como que las más, pues, no sé, relevantes. Y muchas gracias. Me parece que es un tema, aunque es un tema demasiado amplio, poco se habla de esto y no, o sea, esto que lo de la BPH, yo no me la puse porque pensé que solamente era para las 12, o sea, mañana mismo me voy a poner mi vacuna. Sí, exacto. Sí, es información que a veces no está, digo, ginecólogos, oncólogos somos pocos. O sea, pocos, digo, obviamente, si estás en la Ciudad de México, pues hay especialistas de todo, ¿no? Pero hay estados que no tienen ginecólogos, oncólogos. Puebla es una ciudad sumamente grande y soy el único que está acá. Entonces, esa información tal vez no está en los ginecólogos, a menos que hagan colposcopía, que también son pocos. En los cirujanos oncólogos no está. Y esta especialidad oncología ginecológica termina siendo sumamente versátil para todo esto que estamos hablando, viendo muchas patologías. Entonces, poco a poco han salido cada vez más oncólogos, ginecólogos, y esta información va a ser más fácil que vaya llegando a la gente. Muchas gracias. Sinceramente estoy muy agradecida contigo, de verdad, doctor. Muchas gracias. Claro, sí, Ilse, pues te recomendó. Dije lo de Connecting Docs porque yo tengo una plataforma de 5,000 especialistas que te invito a que seas parte, doctor, porque no, sí, solamente... ¿Sí estás? Ah, sí, porque sí. solamente les refiero doctores de Connecting Docs a todas las que están ahí, porque ahorita todo el mundo me va a decir, quiero ir con él, siempre, ¿no? Siempre me dicen, acaban diciendo, yo me quiero ir con él, yo quiero ir con él donde da consulta, y ese es un poco para ayudar al gremio médico, digo tú, porque tú ya eres todo un rockstar, ¿no? Pero pues para aumentar la consulta de los médicos, ayudar al gremio médico, yo no les cobro a los médicos la referencia que les hago, yo es como un servicio de Uber, ¿no? Yo les cobro a los pacientes como un fee por la referencia y, y ellos me pagan a mí y yo te pago a ti. Ah, muy bien. Sí. Sí, porque ahí sí estoy. A mí me recomendó hace tiempo un oftalmólogo que está en Tijuana. Pero sí llevo un año. De hecho, ahí vi que tú pusiste eso y luego escribí y dije, bueno, pues ahorita Sí, lo vi. Muchísimas gracias. A los doctores les da ñañaras, piensan que les voy a hacer como un examen o algo así. Es una plática muy simple, no tiene gran ciencia, pero les da ñañaras, como que no. ¿Y qué me vas a preguntar? Siempre me preguntan, no, pues es una plática de lo que tú sabes y llevas haciendo por mucho tiempo, ¿no? Claro, así es. Muchas gracias, Doc. Y ya te estaremos mandando algunos pacientes. Ojalá, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Claro, estamos en contacto. Saludos. Chao. Bye.